Muy bien, y en materia política obviamente hay muchas novedades, así como el peronismo comenzó a través de distintos dirigentes a realizar estos encuentros que habíamos manifestado y en los cuales se está buscando un punto de entendimiento. También pasan otras cosas, ¿no? Como que el presidente va a ir hacia Chapadmalal y va a llevar a todos sus ministros para, yo creo que de alguna manera, ver de qué manera puede cambiar el rumbo, ya que desde lo económico evidentemente la cosa no funciona, a ver si con los ministros puede también manejarse de otra forma, porque varios de ellos han tenido por estas horas un verdadero papelón. Pero vamos a hablar con un referente que fue histórico radical, que está en Unidad Ciudadana, que siempre ha tenido una postura contraria obviamente a este gobierno, y que por estas horas ha sido citado a indagatoria por sus dichos contra el diputado Wolf. Estoy hablando obviamente de Leopoldo Moró. El gusto de saludarlo, Leopoldo. Walter Casamayor, ¿cómo le va? Bien, un gusto en escucharlo. Bueno, hice una breve síntesis porque la verdad no se sabe por dónde arrancar, pero me parece que el puntapié inicial iniciado por estas horas con referentes del peronismo y de otras fuerzas, me parece que es un punto importante, ¿no? No, sin lugar a dudas. El peronismo constituye una de las fuerzas políticas mayoritarias del campo popular, y cualquier avance que haya en dirección a unificar criterios entre los que piensan parecido, sin lugar a dudas, le viene bien a la sociedad del pueblo argentino, en primer lugar porque genera una alternativa que es esencial en el proceso democrático, y en segundo lugar porque se hace imprescindible que la sociedad derrote este proyecto neoliberal y excluyente antes de que el proyecto macrista derrote a la sociedad argentina. Y desgraciadamente vamos en ese camino porque se está rompiendo el tejido social en nuestra patria, se está degradando institucionalmente el país, y la crisis económica ya es inocultable. Entonces me parece que es hora de ir pensando en que en un 2019 que ponga fin a esta etapa negra que se abrió en la Argentina a partir del triunfo del macrismo en el 2015. Uh-huh. Y lo cierto es que este paso que da el peronismo es importante. Ahora no es suficiente porque el movimiento popular argentino es mucho más amplio. La experiencia del kirchnerismo lo pone de manifiesto. El kirchnerismo hoy, sin lugar a duda, es la representación mayoritaria del peronismo, pero también es la representación de muchos otros sectores que provienen de distintas culturas y tradiciones políticas, uh-huh, que fueron confluyendo en un nuevo sujeto político al que se dio nacimiento del 2013 en adelante, y que está dejando una huella profunda en la sociedad argentina. Entonces me parece que también nosotros, los que formamos parte de Unidad Ciudadana, que es un proyecto que debe continuarse y que debe extenderse precisamente porque tiene esa amplitud y esa pluralidad, también debemos multiplicar nuestros esfuerzos para articular con las mayorías populares esta alternativa en el 2019. Hace unas horas usted marcaba, estamos acercándonos a un incipiente terrorismo de Estado con visos de legalidad. Esto tiene que ver con, obviamente, lo que ha pasado en materia de seguridad. ¿Y por qué esta afirmación? ¿Desde dónde la podemos sostener? Bueno, en primer lugar porque el gobierno está instalando un clima de violencia en la sociedad, y esto, cuando lo hace un gobierno, es violencia institucional. Uh-huh. Si es un loquito suelto, bueno, nada. Pero si es un gobierno el que instala un clima de violencia en la sociedad, eso se traduce en lo que se denomina violencia institucional. Claro. Y tenemos infinidad de circunstancias que demuestran que el gobierno va en ese camino. Desde la decisión de el gobierno de avalar cualquier cosa que hagan las fuerzas de seguridad, instalando la idea de la presunción de inocencia, hasta la propuesta de algunos diputados del PRO de discutir la eventualidad de una pena de muerte, pasando por la persecución política sistemática de los opositores, que se traduce no solamente en causas
en tribunales inventadas para provocar detenciones sin razón, sin justificación, sino incluso, como usted mencionaba hoy, el llamado a indagatoria a diputados de la Nación, sí, la militarización del Congreso en ocasión del tratamiento de la ley de saqueo a los jubilados, con la gendarmería rodeando el Congreso Nacional y 7 diputados nacionales que fueron a parar a la enfermería del Congreso porque las fuerzas de seguridad ese día no solamente quisieron reprimir a los que habían marchado al Congreso, sino que también actuaron sobre los diputados nacionales, que no hacían más que cumplir con su misión de interponerse entre las fuerzas de seguridad y los ciudadanos, porque nuestra misión también es, como somos funcionarios públicos y de mayor jerarquía que cualquier otro, porque somos electos por el pueblo, tenemos la obligación de impedir que sea afectada la vida o la integridad física de los ciudadanos por excesos de las fuerzas de seguridad. En fin, podríamos hacer una larga lista de razones por las cuales uno supone que el gobierno quiere llevar al Estado a una actitud de persecución. Ahora dicen que van a crear una fuerza de intervención rápida con participación de las 3 Fuerzas Armadas, entre otras cosas con el justificativo de luchar contra el terrorismo. Y uno se pregunta, ¿contra qué terrorismo? ¿Dónde hay terrorismo en la Argentina? Y es evidente que el gobierno lo quiere fabricar a través de la criminalización y la estigmatización, tratando de crear un enemigo interno, en el que meten adentro a los mapuches, a los jóvenes que vuelven a tener la desgracia de ser peligrosos por ser jóvenes, a los inmigrantes y fundamentalmente a la oposición política. Y bueno, eso responde a una nueva teoría del Comando Sur de Estados Unidos. En la década del 60-70, Estados Unidos inventó la teoría de la seguridad nacional y con eso justificó el terrorismo de Estado de las dictaduras militares durante esos años. Ahora han inventado las nuevas amenazas. Y entonces, con el cuento de las nuevas amenazas, quieren volver a involucrar a las Fuerzas Armadas en los conflictos internos en sus países. Y esto, sin lugar a dudas, es un enorme retroceso. Estamos hablando con Leopoldo Moró. ¿Qué significa que Durán Barba haya dicho o haya expresado o haya establecido de alguna manera y poniéndolo en el tapete el tema de la pena de muerte? ¿Es sin duda alguna desviar la atención, ya que económicamente la cosa cada vez funciona menos? Cumple dos objetivos. Uno, el que usted señala. El gobierno no tiene ninguna buena noticia para darle a la sociedad, a ningún sector social, ni a los trabajadores, ni a los cuentapropistas, ni a los maestros, ni a los profesionales, ni a los sectores medios en general. Entonces, como no tienen ninguna buena noticia para dar, todo lo contrario, todos son malas noticias, y además la economía estructuralmente anda muy mal, déficit comercial fenomenal, déficit de la balanza de la cuenta corriente y de la balanza de pagos. Bueno, entonces efectivamente quiere instalar como agenda el tema de la pena de muerte, la mano dura, en fin, todo lo que el gobierno está intentando desesperadamente que pase a ser la agenda de debate público para que la gente no discuta la situación económico-social que está sufriendo. Pero también, a su vez, esto forma parte de el intento de crear, a través de la resurrección del enano fascista, un clima favorable a la represión, porque precisamente saben que no solo no tienen buenas noticias para dar, sino que en el futuro inmediato las noticias van a ser aún peores, que este va a ser un semestre muy duro para los argentinos, que van a tener que llegar a abril y mayo con salarios del 2017, pero contra una inflación que está creciendo de manera significativa, un dólar que se escapa, que va a seguir impactando sobre los precios, etcétera. Quieren incrementar también la represión, pero la represión necesita de una justificación. Entonces me parece que están tratando también culturalmente de crear, digamos, condiciones favorables a esa represión. ¿Qué considerará, usted que está cercano obviamente a Cristina Fernández de Kirchner, qué estará considerando hoy ella de acuerdo a estos visos de muy buena relación que comienzan a tejerse en el peronismo?
¿Podrá esta gente, digamos, en general, el peronismo y otras fuerzas como las suyas y muchas otras que se van acercando, confiar en que finalmente podrá haber un movimiento mucho más homogéneo y no tan heterogéneo que ha provocado esta división y que le ha facilitado la victoria a Macri? A ver, la victoria a Macri se la facilitaron los poderes dominantes, le abrieron el camino los poderes dominantes, con campañas salvajes precisamente contra el gobierno de Cristina, estigmatizando, criminalizando, descalificando, inventando causas, inventando figuras odiosas para la sociedad. Bueno, ya conocemos todas las técnicas en un país donde 2.000 cortes de luz estaban en la tapa de un diario tan importante como Clarín, y ayer que hubo 100.000 cortes de luz ni siquiera fueron mencionados. Es decir, yo creo que ya la gente se está dando cuenta de que el cuento de la pesada herencia nada tenía que ver con la realidad, y que en la práctica lo grave ha sido los herederos, no la pesada herencia. Pero bueno, creo que sí, que la derrota electoral, como toda derrota electoral, genera dispersión. Me parece que se está saliendo de esa dispersión. Pero lo más importante es la unidad de acción, es decir, la posibilidad de unirnos en la acción contra el gobierno, en la elaboración de un programa, seguir articulando la acción parlamentaria con la movilización popular, como hicimos en diciembre alrededor de la ley de saqueo a los cuidados, que para mí fue un punto de inflexión, un punto de quiebre. Me parece que a partir de allí el gobierno cayó estrepitosamente, porque se cayó definitivamente la venda en los ojos de mucha gente que advirtió que ya no estábamos solo frente a un gobierno para ricos, sino frente a un gobierno para muy ricos, que deja fuera a la inmensa mayoría de los argentinos. Moró, le agradezco como siempre, muy gentil, y bueno, estaremos en contacto seguramente de aquí en el transcurrir del año, porque indudablemente va a haber muchísimas novedades, y si esto finalmente se llega a buen puerto, indudablemente va a haber una fuerza opositora mucho más homogénea y palpable para que la gente pueda el día de mañana tomar, ¿no? Es lo que Argentina necesita. Bueno, muy amable, gracias. Al contrario, un placer. Gracias. Leopoldo Moró, un referente de Unidad Ciudadana, un hombre que obviamente partió desde el radicalismo y hizo su origen desde allí, muy conocido él, y con su postura, ¿no?, de acuerdo a estas situaciones que se van viviendo. Vamos a tratar de hablar con gente también que tiene que ver con el gobierno, ¿no? Lo hacemos habitualmente, pero también vamos escuchando, porque la noticia tiene que ver con que se van juntando fuerzas que parecían difíciles de lograr, ¿sí? Ayer ver en la foto a kirchneristas con gente del Frente Renovador y peronistas mucho más ortodoxos, fue sin duda alguna una postal distinta. Así que, Leopoldo Moró, para que saques conclusiones, como digo siempre, y así lo haremos cada vez que hacemos una nota.